En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Realizaron Monseñor Marcel Lefebvre, el fundador de nuestra congregación, junto con Monseñor de Castro Mayer, las consagraciones episcopales para la transmisión del episcopado católico. De hecho, Monseñor Lefebvre ese día calificó lo que estaba haciendo, la transmisión pues de su episcopado, como la operación supervivencia de la tradición. La operación supervivencia de la tradición. Y para Monseñor Lefebvre era muy claro que esta operación supervivencia de la tradición era al mismo tiempo la operación supervivencia del sacerdocio católico. Monseñor insistió muchas veces en que no había en su modo de actuar ninguna rebeldía, ninguna amargura, ninguna atribución de una autoridad que él no tuviera, sino simplemente una obligación, como obispo católico, de transmitir lo que había recibido. Monseñor nos cuenta muchas veces en sus obras, en sus sermones, en sus conferencias, cómo nuestro Señor le puso delante, y él decía: no es que yo haya precedido nunca a la providencia, yo me he acostumbrado siempre a seguir a la divina providencia, a seguir los hechos que me van señalando cuál es la voluntad de Dios nuestro Señor. Pues él nos decía que había tenido siempre en su oficio de obispo la continuación del sacerdocio católico. ¿Por qué? Porque del sacerdocio católico depende la vida de la Iglesia entera. Y podríamos recordar, pues yo diría 3 puntos acerca de lo que fue la transmisión del episcopado católico ese día hace 25 años. Primeramente, la obra de Monseñor Lefebvre, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Monseñor nos recordaba que fundó esta obra incluso un poquito a regañadientes, un poquito en contra de lo que él habría deseado. Fue la providencia la que lo fue arrastrando, la que lo fue moviendo a fundar esta congregación. Son aquellos seminaristas, nos recordaba Monseñor, que lo vinieron a ver: Monseñor, usted tiene que hacer algo por nosotros. Estamos estudiando en Roma, mire lo que se nos propone. Bueno, pues los voy a derivar a lugares de formación en los que todavía se puede un seminarista, un sacerdote formar bien. Probó primeramente en Friburgo, había probado ya en la Facultad también de Teología de varios lugares, nada que hacer. Y dice Monseñor: Dios suscitó esta fraternidad sacerdotal San Pío X para el mantenimiento y la perpetuidad de su sacrificio. La fraternidad, decía Monseñor, nació providencialmente en la Iglesia y para ella. Es una obra de Iglesia. No hay que olvidar que recibió la aprobación oficial del obispo de Friburgo. Monseñor nos contaba cómo esta obra fue incluso alentada por el obispo de Friburgo, Monseñor Charrier, que le decía: pero Monseñor, haga algo. Los seminarios ya estamos en el año 70, están ya cerrándose, en muchos de ellos se imparte ya una formación sacerdotal que no es tal. Usted tiene la obligación de hacer algo. Y cuando Monseñor presentó este proyecto de constituciones de la congregación, no pensaba ni siquiera que podría obtener oficialmente el permiso. Ni siquiera cuenta Monseñor Tissier, cuando recibió la carta ya directamente de Monseñor Charrier, el 1 de noviembre del año 70, dice: no me lo podía creer. Era la fecha de la inauguración de una obra sacerdotal. Para Monseñor Lefebvre era algo vital, el hecho de que sea una obra sacerdotal aprobada por la autoridad legítima, por la Iglesia. La fraternidad nació en la Iglesia
con la autorización de la Iglesia y para el bien de la Iglesia. Y nos recordaba Monseñor Lefebvre este vínculo que nos une pues con Roma, con la autoridad de la Iglesia, desde nuestros orígenes, que es lo que constituye la fuerza de nuestra fraternidad y nunca hay que perderlo de vista. Digo, son muchas las citas que podríamos dar de Monseñor de esta obra sacerdotal. Nuestra fraternidad, decía en otra oportunidad, está injertada en el tronco de la Iglesia. O sea, no fue una iniciativa privada, no fue un deseo personal, fue realmente una obra de la providencia. Es interesante ver en esto cómo Dios nuestro Señor no solamente elige las obras que Él desea, sino también el modo de obrar que Él desea. En segundo lugar, considerar también cuál es la finalidad que le imprimió Monseñor Lefebvre a esta congregación, a esta fraternidad sacerdotal. Monseñor Lefebvre nos decía muchas veces, la primera finalidad por la que se fundó esta congregación es la formación de los sacerdotes. La formación de los sacerdotes. La fraternidad, dice San Pío X, decía Monseñor, en una de las conferencias espirituales en el seminario de Con, nació con una finalidad que no es una finalidad de contestación ni de oposición. O sea, no nació propiamente para decir nos oponemos a, estamos en contra de, no. Nació debido a una necesidad, velar por la formación de los sacerdotes. A mí, siendo obispo, decía Monseñor, y no teniendo oficialmente ningún cargo, me pareció que lo mejor que podía hacer por la Iglesia, lo mejor que yo podía hacer por la Iglesia y para la restauración del reinado de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia, lo mejor, pues, por la Iglesia y la restauración del reinado social de nuestro Señor, era formar sacerdotes. Y por lo tanto, abrir seminarios. Y preparar formadores de sacerdotes. El sacerdocio, decía Monseñor en otra oportunidad, constituye la finalidad de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Es el sacerdocio, la formación de los sacerdotes. Y en otra oportunidad decía Monseñor cuáles son las obras cuya realización entra en el marco de la fraternidad. Pues bien, la obra que parece más importante es evidentemente la de los seminarios. Para Monseñor Lefebvre, los seminarios eran la obra fundamental de la fraternidad. Queremos restaurar el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, queremos proceder a la difusión de la fe y de la gracia en las almas, los sacerdotes. Este es el medio instituido por nuestro Señor. La obra que parece más importante es evidentemente la de los seminarios, formar sacerdotes. Por esta razón, una de las finalidades primeras de la fraternidad es la formación de los sacerdotes. Y Monseñor Lefebvre no solamente decía, pues, para esta congregación sacerdotal, la formación de los sacerdotes, sino también el modo de vivir de los sacerdotes, el modo de vivir, que se formen, pues, en los seminarios y, en segundo lugar, que vivan una vida de comunidad. Monseñor Lefebvre consideró siempre algo esencial a su obra, a la que él quería para restaurar el sacerdocio católico, la vida de los sacerdotes en comunidad, que no vivan solos, que no vivan aislados, que vivan en familias sacerdotales. ¿Qué hacer, decía Monseñor, para proteger al sacerdote en su vida sacerdotal y para facilitar su apostolado? La solución es que los sacerdotes vivan una vida común en prioratos. O sea, no es únicamente el seminario no es una fábrica de sacerdotes. Es un centro en el cual se forman
aquellos que van a ser los verdaderos discípulos de nuestro Señor y tienen que vivir como nuestro Señor quiere que vivan, igual que Él reunió a los apóstoles y los hizo vivir juntos y los formó en esa comunidad y después quiso que vivieran también en comunidades, en comunidades. ¿Cuántas veces nos decíamos, Señor, yo jamás ordenaré a nadie sacerdote si no pertenece a una familia sacerdotal o a una familia religiosa? El espíritu de la Iglesia es la pertenencia del sacerdote a una familia sacerdotal o a una familia religiosa, que vivan en comunidad, que vivan en comunidad. La vida de los sacerdotes, decía en otra oportunidad Monseñor, en un priorato, es la solución, la vida en un priorato, para preservar la gracia del sacerdocio y el fervor del sacerdote. El priorato es como un baluarte, decía Monseñor, un baluarte de avanzada en pleno terreno de combate. Hasta los romanos lo sabían, que la lucha en solitario era una lucha para muerte. Si ellos no se organizaban cuando combatían, la guerra estaba perdida. El priorato es como un baluarte en pleno terreno de combate. Hay que estar juntos, hay que atacar, hay que llevar un combate realmente organizado, como un baluarte. Creo poder decir, decíamos el Señor, que si llegaran a desaparecer los prioratos, ya no tendríamos fraternidad. La congregación habría desaparecido. Todo mi intento por restaurar el sacerdocio católico habría terminado. Todo se habría acabado, decíamos el Señor, y ya no existiría nuestra fraternidad. La existencia de la fraternidad descansa esencialmente en los prioratos. En otra oportunidad decía también Monseñor, creo que el papel de nuestros prioratos es absolutamente capital para nuestra fraternidad y que se trata del futuro de la Iglesia. Rezad, decía en otra oportunidad a los fieles, para que se puedan abrir muchos seminarios y se restablezca la senda que la Iglesia ha seguido siempre para formar santos sacerdotes. Creo que haciendo esto estamos realizando el mejor servicio que se le puede prestar a la Iglesia. O sea, cómo trabajar en pro de la fe católica, cómo trabajar en pro de la difusión de la obra de la redención, con la formación de buenos y santos sacerdotes. Monseñor Lefebvre no veía otro medio. Así que después de ver cómo providencialmente Monseñor Lefebvre fundó la congregación, cuál fue la finalidad que le dio, finalidad de la formación y de la vida santa de los sacerdotes, veamos también, en tercer lugar, cómo Monseñor Lefebvre fue, podemos decir, la finalidad primera que estableció el 30 de junio de 1988 en Ecón, cuando consagró a los obispos de la fraternidad. El fin principal, decía Monseñor Lefebvre aquel día, de esta transmisión del episcopado es la de conferir la gracia del orden sacerdotal, la continuidad de una obra de Iglesia que ha nacido en la Iglesia y para la Iglesia y que debe de continuar, No puede haber, decía Monseñor, sacerdotes sin obispos. ¿De quién recibirían el sacramento del orden todos estos seminaristas si Dios me llamara mañana? En el mismo sermón de la consagración episcopal. ¿De quién recibirían el sacerdocio estos seminaristas? De hecho, podemos decir que esta obra de supervivencia de la tradición fue, en definitiva, una obra bien ordenada, bien estructurada, tal como la divina providencia la había dispuesto, y se realizó esencialmente en la fraternidad de 230 sacerdotes, aproximadamente en aquella fecha, a los más de 550 del día de hoy, son el efecto, estos sacerdotes, de estas consagraciones episcopales.
de hace 25 años, sin las cuales hubiera fenecido la obra de la providencia, que es la fraternidad, y la obra de formación de los sacerdotes. No puedo, decía Monseñor Lefebvre en conciencia, no puedo dejar a estos seminaristas huérfanos, y tampoco puedo dejaros huérfanos a vosotros, desapareciendo sin hacer nada por el futuro. No puedo dejar a los 5 seminarios a través del mundo sin obispos para ordenar a los seminaristas. Fue la primera finalidad que Monseñor Lefebvre designó a los obispos que él consagraba. La ordenación de seminaristas, la ordenación pues de sacerdotes, para continuar, proseguir esta obra providencial. Me encuentro en un callejón sin salida, decía Monseñor, o morir y dejar mis seminarios en el abandono y huérfanos a mis seminaristas, o hacer obispos. O sea, ¿cómo proseguir esta obra de la Iglesia? Ordenadamente, santamente. Todo se dispensa mediante una obra providencial, la fraternidad, y los sacerdotes, los miembros de esta congregación, de esta fraternidad. Fue la finalidad primera, ya digo, que Monseñor imprimió a nuestra congregación. Llama la atención incluso hoy, y llama la atención para nosotros bastante penosamente, porque nos duele, cómo los compañeros que han salido de nuestra congregación para fundar un grupo supuestamente de resistencia contra Monseñor Felé y contra la fraternidad, ahora dicen casi abiertamente, no queremos congregación, no vamos a fundar nada, no queremos seminario, no queremos vida común. De hecho, será difícil que pudieran vivir en común. Cuando uno los conoce un poquito, sería bastante complicado. Pero no queremos seminarios, no queremos congregación, no queremos vida común. Llama la atención, llama la atención. No es exactamente eso, no se pueden reivindicar del espíritu de Monseñor Lefebvre cuando proceden de un modo tan divergente, tan distinto a como le hizo Monseñor. Siempre digo, insisto, siguiendo la providencia y nunca anticipándose las intenciones o a lo que podría suceder o a lo que seguramente está por suceder. Monseñor Lefebvre decía, yo sigo la providencia, yo no la quiero preceder. Siempre ha sido mi modo de actuar. Así que por último, mis amadísimos hermanos, yo también les recomiendo a su lectura y a su estudio la declaración que han hecho los obispos de la congregación el día 27, hace ya 3 días, en Ecón, para conmemorar el aniversario de la consagración, su propia consagración episcopal, y cómo es una reafirmación de los principios que la congregación ha tenido siempre. Decimos, no es una especie de oposición por oposición a los errores actuales, es una defensa, pues, de la obra de la Iglesia, de lo que la Iglesia tiene que dispensar mediante el sacerdocio a las almas, la fe de siempre, los sacramentos de siempre, la gracia sobrenatural que deriva del sacrificio de la misa, del Calvario de nuestro Señor. Creo que esta lectura atenta, pues, nos, por una parte, consolidará y por otra parte también nos consolará, viendo que la fraternidad pues guarda el mismo espíritu con el que fue fundada por nuestro querido Monseñor Marcel Lefebvre. Así que encomendemos nuestra congregación al corazón inmaculado de María, que ella sea realmente la protectora, la que vele por la continuidad de esta obra en su ideal primitivo, el ideal que le imprimió nuestro fundador, la santificación del sacerdocio, y mediante esta santificación del sacerdocio, pues, la continuidad, la supervivencia de la obra de la tradición. Ave María Purísima,